Pues buenos días a todos. Estamos en la sala número 11. Primero de todo, pues dar la bienvenida a todos los participantes y, por supuesto, a los panelistas. Eh, la sala 11 de este primer Congreso Estatal de Educación de Personas Adultas está dedicada al ámbito penitenciario. Primero me voy a presentar como moderadora. Soy Esther Serrano, directora del Centro de Adultos del CEPEPA Daroca, en la provincia de Zaragoza. Y una de sus aulas de nuestro centro está también en el Centro Penitenciario de Daroca, en el cual yo también fui docente y en el que aprendí y también me pudieron sorprender muchas cosas del día a día de lo que es el aula en un centro penitenciario. Segundo, por supuesto, me gustaría dar las gracias a la organización por haber pensado en dar un espacio a los docentes que dedican su labor a este medio penitenciario y que atienden a la población reclusa. Si la educación de personas adultas resulta en ocasiones un poquito olvidada, aunque con este congreso vemos que la educación de adultos está más viva que nunca, los docentes que desempeñan su labor en el medio, la labor educativa en las cárceles españolas, son todavía tal vez un poquito más desconocidos y son espacios como estos los que les ayuda a visibilizarlos y a reconocer su labor. Es cierto que cada aula penitenciaria y cada centro penitenciario difiere bastante de unos a otros en su organización y en su funcionamiento, pero seguro que compartir estas experiencias nos serán muy útiles e inspiradoras para poder aplicar en nuestros centros. Nosotros, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Aragón, los centros que contamos con una aula penitenciaria, como son los centros de Segura, que tiene también aula habilitada en el centro penitenciario de Teruel, solíamos realizar anualmente unos seminarios de formación en los que preparábamos cada año un tema, nos formábamos durante el curso y concluían estos seminarios en una jornada presencial en los que asistíamos a unas ponencias y compartíamos las experiencias que veníamos realizando a lo largo del curso. Esto nos permitía mantener contacto y era muy enriquecedor. Hoy vamos a abrir nuestras mentes y nos vamos a enriquecer más. Y espero, si no conocéis el medio, pues que os sirva un poco para abrir vuestra mente a una práctica docente que existe y se trabaja mucho, y también que permita, como decía, reconocer el gran trabajo que se viene realizando. Voy a pasar ya a los cuatro panelistas valientes y profesionales que van a exponer sus experiencias. En primer lugar, el primer panelista es José María García Sofri, que es maestro y director del CEPA Clara Campoamor de Alcalá de Henares, en el establecimiento penitenciario de Madrid 1, Mujeres de Alcalá de Henares. José María cuenta con un amplio currículum ligado al medio penitenciario. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, ha sido profesor en varios establecimientos penitenciarios, además del de Alcalá de Henares, como es Castellón y Ciudad Real, y además ha sido miembro de varios equipos profesionales relacionados con el medio penitenciario, con grupos de trabajo, mesas de administraciones. Vamos, que José María yo veo que es una eminencia. Por lo tanto, ahora paso a presentar a su experiencia, que se titula La organización escolar de un CEPA penitenciario más allá. Pues bienvenido, José María, y muchas gracias. Te escuchamos con atención. Adelante. Muchas gracias, Esther. No sé si se me escucha bien porque a ti te oía yo entrecortado. Bien, pues pues perfecto. Voy a compartir entonces. Vamos a ver. Creo que se ve perfectamente. Bien. En primer lugar, gracias a la organización por invitarme, por seleccionar esta ponencia, que realmente, como decía Esther, más que una experiencia y una actividad que pueda ser replicada, es un modelo de organización escolar que es el que estamos llevando a cabo desde hace como unos 6 años en el Centro Penitenciario Madrid 1 Mujeres de Alcalá de Henares y el CEPA Clara Campoamor, que es nuestro lugar de trabajo. Bueno, pues os decía que
que no es realmente una experiencia como tal, replicable y que pueda llevarse a cabo en un centro o en otro, porque como decía Esther, los centros penitenciarios, pues cada uno se organiza de una manera. Las propias equipos directivos penitenciarios tienen potestad para hacerlo con cierta flexibilidad, aunque el reglamento está claro, cada equipo puede hacerlo de una forma. En fin, sin más preámbulos, entremos directamente en materia. El ordenamiento escolar de la educación penitenciaria tiene dos bases. Una es la normativa penitenciaria propiamente dicha, la de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que tiene una terminología en la que a la educación no forma parte del tratamiento penitenciario, sino que es un servicio más que se daba en la prisión, como el servicio religioso, como el servicio médico, como el servicio de alimentación, y hablaba de escuela y de profesores de GB. Con la reforma del reglamento penitenciario en el año 96, esta organización cambia y ya empieza a hablarse de unidades docentes, unidades educativas, la figura del maestro. La educación sí que está dentro del tratamiento penitenciario y dentro del capítulo de educación habla de formación básica, habla de otras enseñanzas, se recoge incluso la orientación y tutoría. Y esto es así hasta el año 1999, en que entra en vigor el decreto de integración y en las distintas comunidades autónomas, paulatinamente, según la comunidad autónoma iba cogiendo las transferencias, y podemos encontrar también legislación estatal y autonómica. Fundamentalmente nos interesa a cada uno en nuestro ámbito territorial la autonómica. ¿Y qué de específico tiene esta normativa? Pues es que en el Real Decreto de Integración al que hacía referencia se contempla una comisión mixta. Una comisión mixta que está integrada por 4 miembros, 2 miembros de la Administración Penitenciaria y 2 miembros de la Administración Educativa, y tiene unas funciones de propiciar la incardinación de las actividades, favorecer la conexión con el resto de actividades programadas en el centro, realizar el seguimiento del desarrollo de la actividad, conocer de posibles disfunciones, en fin, lo que es una comisión para coordinar y fomentar la educación. Esta comisión mixta está recogida también en los convenios de colaboración que firmaron al ir recibiendo las transferencias las comunidades autónomas con la administración penitenciaria. Y en nuestro modelo organizativo, ¿qué es lo que hemos hecho de diferente con respecto a otros centros? Que no utilizan prácticamente la comisión mixta, o les parece que es un órgano que tiene poco sentido o poco uso. Pues nosotros es que en la comisión mixta del CEPA Clara Campoamor, con el centro penitenciario, lo que hemos hecho ha sido incrementarlo a un miembro más. Aunque las dos normas a las que he hecho referencia, el Real Decreto de Integración y el convenio que firman las comunidades autónomas con instituciones penitenciarias, dejan claro que tiene que estar constituida por 2 miembros de cada una de las administraciones. La Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público sí que permite que en determinadas ocasiones y aprobado por cada uno de los órganos pueda haber una figura más que nosotros hemos llamado personal adjunto de apoyo, por darle alguna función. Y decía que lo habitual en las comisiones mixtas de 2 miembros es que estuvieran el subdirector de tratamiento y el gestor de formación y alguna responsable o algún responsable de la dirección de área territorial o dirección provincial, de la asesoría de adultos de la unidad de programas o del servicio de inspección, y el director del propio centro. ¿Qué ocurría en los debates de estas comisiones? Pues que realmente había ocasiones en las que se querían tomar determinadas decisiones y el subdirector de tratamiento pues tenía que decir, bueno, tengo que consultarlo con el director de la prisión, no sabemos cómo podremos organizarlo, no sé si podrá ser. Y entonces veíamos como solución
consensuándolo con el equipo directivo penitenciario y convenciendo al director penitenciario a que fuera uno de los miembros de esa comisión mixta. Y de esta manera está constituida en nuestro centro por el director del establecimiento, por el subdirector de tratamiento y por el gestor de formación. Y por parte de la de educación, por el asesor de adultos de la unidad de programas, por mí mismo como director y por el jefe de estudios. De esta manera es mucho más operativo, las decisiones se pueden tomar más rápidas, habiendo preparado la comisión previamente, se pueden tomar en ese momento, y creemos que es un instrumento que, al contrario que en otros centros, que parece que la comisión mixta no funciona, no se reúne, sí que da la posibilidad de que se hagan otro tipo de actividades. En esa reflexión de cómo organizar la comisión mixta, también en el propio centro teníamos claro que debíamos de establecer una serie de ejes sobre los que pivotase la acción educativa del CEPA. Muchas veces son muchas las ONGs, muchas las actividades que se pueden realizar, muchas las actividades que la propia prisión, a través de la Secretaría General, quiere llevar a cabo, y nosotros queríamos darle una coherencia. Y si el Centro de Educación de Personas Adultas Clara Campoamor es la unidad educativa del establecimiento penitenciario Madrid 1 Mujeres, de mujeres de nuestro tiempo y con un enfoque integrador, veíamos que los ejes fundamentales sobre los que pivotase serían escuela, prisión, mujer, siglo XXI, y uno que transversal que intente contribuir a todos ellos. Esos ejes tienen unos fines concretos: el de escuela, el fomentar las materias básicas instrumentales; el de prisión, contribuir a mitigar los efectos negativos del internamiento; el de mujer, el promover la igualdad de género y del respeto a la mujer; y el de siglo XXI, impulsar el abordaje educativo de los retos del siglo XXI, a los que no podemos permanecer al margen. Estos ejes se cristalizan en una serie de planes que se desarrollan a través de distintas actividades. Pues bien, en este mare magnum de organización y con estas intenciones, tenemos que en el centro de adultos, en la prisión, hay otros agentes formadores, desde la propia entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, el CIDEAC con el bachillerato a distancia, la UNED con la universidad a distancia, el Fondo Social Europeo y el Servicio Público de Empleo Estatal con sus actividades para llevar a cabo formación continua básica, y toda una serie de ONGs que también colaboran y muchas veces tienen intención de realizar sus trabajos, sus actividades en temas que son educativos. Entonces, con este modelo que llevamos a cabo en nuestro centro, lo que hemos conseguido ha sido implementar que las actividades educativas de ONGs o de otras actividades sean conocidas, incluso se colabore desde de la escuela para que se lleven a cabo. Me explico. Si viene una ONG a dar un taller de matemáticas, que lo denominan matemáticas divertidas, lo que hemos conseguido de esta forma es que las alumnas que vayan a ese taller de matemáticas divertidas sean las que en la escuela se considera que necesitan un refuerzo, un apoyo o un mayor número de horas lectivas. Así tenemos actividades con un montón de ONGs. En la prisión, desde luego, son muchas las que colaboran, pero nosotros con ACOPE, con ProLibertas, con Ampara, con Arcoiris. Y dentro de estas actividades, lo que nos ha permitido ha sido trabajar con algunas que se realizan a través de convenio con instituciones penitenciarias, y de ellas forma parte en su condición de unidad educativa el propio CEPA, como ha sido el trabajo con el Museo del Prado, con el Museo de América, con el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, con la actividad que desarrolla la ONG Arcoiris de un taller de radio, el programa Mujeres que han hecho historia. Y son actividades que unas se han quedado en la prisión, otras han trascendido, y otras desde la propia escuela hemos conseguido que salgan a Alcalá de Henares y se desarrollen también en centros de Alcalá de Henares.
O sea que esto nos da una visión de la formación de una manera más íntegra, de la formación en la prisión, y consideramos que este modelo organizativo escolar es mucho más operativo, más eficiente y mucho más fácil la realimentación. Desde luego no es una panacea y tenemos muchos retos por delante. Tenemos retos como el de que la formación en las enseñanzas abiertas, ahora que nos ha hablado en la inauguración Tiana, el secretario general de Educación, de ese artículo 5 bis, puede que nos dé ahí cobertura para que la educación no formal podamos tener más oferta, por lo menos en los centros de la Comunidad de Madrid. También debe de abrirse la formación en prisiones a una formación profesional básica, a que podamos impartir cursos de cualificaciones que luego les puedan dar una certificación profesional, y sobre todo el gran hándicap de la educación en prisiones es el tema de la digitalización y la educación virtual. Yo creo que instituciones penitenciarias tienen que ir abriendo campos y posibilidades. En nuestro centro ya tenemos autorizada aula virtual en Educamadrid, ya tenemos autorizado, pendiente de implementar de forma definitiva, el aula mentor, y todo esto se ha conseguido por tener una relación fluida y dinámica en esa comisión mixta, que sé que en otros centros no funciona o que se tiene como un órgano inoperativo, pero que en nuestros centros en este caso sí que va funcionando y va bien. Por mi parte, quería ceñirme al tiempo, no sé cómo he estado, así que Esther, cuando quieras. Pues muchas gracias, José María. Por ahora vamos bien, porque encima, como ha habido ese problemilla, pues, sacado adelante perfectamente. Cogeremos algunas anotaciones que he cogido del chat, en el que pueden participar los participantes que quieran decir algo, para al final de todas las ponencias pues comentar algo que les resulte interesante. Pues a continuación vamos con el segundo ponente, es Arnau Esteban Miralles, maestro del Centro de Formación de Adultos Pau Casals de la cárcel Mas d'Enric del Callard de Tarragona. Nada más finalizar sus estudios universitarios, Arnau ya empezó a trabajar en la cárcel, lo que le despertó ya un gran interés. Arnau está especialmente interesado en cómo la institución penitenciaria afecta a los derechos de las personas presas y cómo encaja la educación en todo ese engranaje. Su experiencia tiene como título Escuela y cárcel, una relación complicada, y nos ofrece en ella su visión del día a día de las escuelas de adultos en las cárceles catalanas, explicando cuál es su funcionamiento, reflexionando sobre el papel de la escuela en la cárcel. Pues te damos la bienvenida, Arnau. Seguro que es complicado un poco concentrar tu visión de la escuela en estos minutos que tenemos, pero seguro que nos puedes dar unas grandes pinceladas sobre cuál ha sido tu experiencia de docencia en la cárcel. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Esther y compañeros. Voy a ver si puedo compartir. ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, se ve la presentación. Sí. Vale, perfecto. Pues voy a empezar. Como decía Esther, el título de mi ponencia pues es un poco provocativa, porque voy a intentar analizar un poco cómo ligan estas dos instituciones, que a mi entender pues son antagónicas ya seguramente de por sí, cada una hacia un lado. Como decía, yo soy maestro del Centro de Formación de Adultos Pau Casals, estamos en Tarragona. Desde 2015 hasta ahora estamos en la cárcel de Mas d'Enric, que es una cárcel de estas nuevas y modulares y enormes, pero desde hace muchos años ya que la escuela de adultos estaba situada en el Centro Penitenciario de Tarragona, que era pues el típico centro pequeño que estaba en el medio de la ciudad de Tarragona, como hay en muchas capitales de provincia del Estado español. Y ya antes de empezar, comentar que lo que os voy a contar hoy es el resultado del trabajo de final de grado que hice en Derecho el año pasado, en el que precisamente quise analizar, pues como decía la Esther, cómo encajaba, ¿no?, la educación dentro de una institución tan total como es la cárcel. Más allá del estudio de la normativa y la jurisprudencia, que si no te gusta el derecho, pues entiendo que es un poco tostón y esta parte os la voy a ahorrar. Lo que pienso que es interesante es que en este trabajo pude escuchar la voz pues de casi todos los directores docentes de las escuelas en las cárceles catalanas,
y de también pues casi la mitad del personal docente, que por lo tanto pues no va a ser mi opinión la que voy a dar en esta charla mayoritariamente, sino que es un poco el resultado de este análisis, ¿no?, global de las 8 de las 9 escuelas que hay en las cárceles en Cataluña. Para mí es importante también, esta charla puede ser interesante para aquellas personas de fuera de Cataluña, porque el otro día, hablando con José María para preparar un poco la charla, para no solaparnos, pude ver que cambia mucho la realidad en Cataluña, por ejemplo, en este caso en Madrid, y pienso, bueno, pues que cada una tendrá unas partes buenas y unas malas, y estos espacios pues precisamente son buenos para no poder copiar seguramente del vecino, que no lo tenemos tan lejos, a cosas que funcionen y viceversa. Voy a empezar por el punto de partida en el que yo empiezo, es el que el derecho a la educación a lo largo de la vida es un derecho fundamental reconocido pues, en todas las legislaciones, tanto internacionales como españolas como catalanas, y precisamente es el hecho de que una persona esté en prisión no puede suponer limitarle el derecho a la educación. Para mí el punto de partida es este, como ahora voy a ir desarrollando. Al tema legislativo, lo paso rápido porque quiero hablar más al final, que es cuando hay el análisis de la situación en Cataluña. Pero bueno, como sabemos y también como ha contado José María un poco, tanto el derecho internacional como el derecho español, como el derecho catalán, ¿no?, regulan las escuelas de prisiones, y me paro aquí sí en el derecho catalán porque, como sabrán algunos de ustedes, pues desde el año 83, principios del 84, Cataluña, de hecho, es la única comunidad autónoma del Estado español que tiene competencias propias en materia de ejecución penal, y que en el 2006, por ejemplo, las escuelas de prisiones pasaron a ser titularidad del Departamento de Educación. Antes eran de Bienestar y Familia y Medio de Justicia, y había un híbrido ahí complicado de entender también a nivel normativo. Y también en el 2006 entró en vigor el Reglamento Penitenciario Catalán, que es un reglamento a nivel organizativo y que es interesante, por ejemplo, ver cómo recupera la presencia del personal docente tanto en las juntas de tratamiento como en los equipos multidisciplinares, que con el Real Decreto del año 99, que comentaba antes José María, pues en el resto del Estado español se perdió, y seguramente aquí hubo un poco, aún más, una división entre la escuela y la cárcel, que en algunas cosas pienso que está bien que estemos separados, pero en otras sí que es verdad que necesitamos pues remar todos juntos, porque al fin y al cabo quiero pensar que todos buscamos lo mismo. Me paro también aquí en los instrumentos internos de las prisiones catalanas, porque luego al final va a ser importante entenderlos para entender un poco las críticas que puede haber en cómo encaja, ¿no?, la escuela en las prisiones catalanas. Hay dos instrumentos básicamente, el SAM, que es el Sistema de Evaluación y Motivación. El SAM nace, si no me equivoco, en el año 99. En el año 95 entra en vigor el Código Penal de la Democracia, que derogaba a la redención de penas. Yo pienso que la institución se encontró en que un mecanismo motivador para que la gente hiciera cosas, como era la redención de penas, al desaparecer, pues tuvieron que buscar otro sistema para motivar a las personas presas a que hicieran cosas, ¿no? Por desgracia, desde mi punto de vista, una vez más, la institución penitenciaria se ha limitado a acciones, ¿no?, pues totalmente conductistas del comportamiento humano, que por suerte las personas del mundo de la educación pues ya han abandonado, pues seguramente hace décadas, estas concepciones del ser humano, ¿no? El SAM lo que hace es, para no explicarlo porque es complicado de entender en parte, distribuye según las actividades que hacen y su actitud y tal, pues distribuye a las personas en 4 letras, A, B, C, D, y cuanto más puntos tienes, si estás en la A o en la B, pues es más probable que te toquen pues ciertas recompensas, como pueden ser llamadas, vis a vis, etcétera, o incluso ciertos beneficios que, como puede ser el indulto particular o el adelantamiento de la condicional. Es importante, pienso, a veces las personas que trabajamos en prisión banalizamos, ¿no?, como, bueno, sí que les dan algo, pero un vis a vis solo. Bueno, yo pienso que cuando uno está en prisión, por suerte, pues los maestros, ¿no?, entramos y salimos cada día, pero para una persona en prisión, pues un vis a vis extra o 2 llamadas extras, pues no pienso que sea algo que se pueda menospreciar. Y luego el PIT, que es el Programa Individual de Tratamiento, es como un contrato que hace la persona presa con la administración, en la que se le plantean una serie de objetivos que, si esta persona, la persona presa, los cumple, como puede ser pues los tratamientos de rehabilitación, ir a trabajar, no consumir drogas, etcétera, etcétera,
pues si esta persona cumple este contrato, ¿no? Pues será una condición necesaria para obtener permisos y el tercer grado posteriormente. ¿Qué pasa? Que en algunas escuelas, en algunas cárceles, la escuela forma parte de este contrato, por lo tanto, en cierta medida, bajo mi punto de vista, eso también es discutible y de hecho el debate está presente tanto en mi claustro como en todas las cárceles catalanas, yo pienso, esto puede en cierta medida pervertir o condicionar la participación de las personas adultas en la escuela. Aquí simplemente una radiografía, ¿no?, para que veamos cómo las personas analfabetas dentro de la educación básica son las que más participan de la escuela y dentro de la obligación ya postobligatoria, cómo son las personas de ciclos formativos las que en mayor porcentaje participan. La explicación que yo le doy a esto es que es la misma persona adulta la que ve sus mancanzas y es ella la que se busca la vida para solucionarlas. Por ejemplo, los analfabetos seguramente serán estos tres, ¿no?, los tres de la básica, los que más van a necesitar y a ver que realmente necesitan ir a la escuela, y el ciclo formativo, al ser unos estudios muy conectados con el mercado laboral, pues es la misma persona presa que quiere aprovechar el tiempo y que se apunta, ¿no? Ahora ya sí, la práctica diaria, para ir terminando, aquí sí que es un poco ver qué es lo que pasa en las cárceles catalanas como una radiografía. Tenemos que en todas las cárceles los maestros participamos de las entrevistas iniciales que se hace a la persona cuando entra en prisión para poder determinar su nivel de instrucción y también a la vez, obviamente, pues darle a conocer a aquella persona que existe una escuela en ese centro penitenciario, y que también se hacen tutorías por parte de los maestros en que normalmente pues un maestro o dos tienen asignado un módulo de la cárcel y hay unas horas a la semana que hacen tutorías, no solo con los alumnos que van a la escuela, como pasa, por ejemplo, en Madrid, me comentaba José María, sino con todos los presos y presas que hay en ese módulo. La oferta formativa, pues obviamente los niveles en las cárceles son más bajos, eso nos da también una pista de qué grupo social tenemos encerrados en nuestras cárceles y, por lo tanto, la oferta formativa de las escuelas de adultos va a ser también más baja. Por ejemplo, en muchas escuelas de la calle de adultos ya no hay alfabetización y en las escuelas de las cárceles hay mucha alfabetización. Problemáticas propias del medio, voy rápido porque se me acaba el tiempo. Simplemente comentar, el absentismo escolar es un problema que ocurre en todas las escuelas encuestadas, ¿vale? Y, por ejemplo, también el tema de la mañana y tarde, que todas las escuelas ofrecen, al menos los grupos más elementales, tanto por la mañana como por la tarde, por así que las personas presas puedan combinar, pues por la mañana trabajar, por ejemplo, o hacer deporte o tener programas, y por la tarde ir a la escuela o al revés. Este año, pues con la pandemia todo se ha cambiado un poco, pero digamos que normalmente eso era así. Paso porque se me acaba el tiempo. Y aquí sí las diferencias, ¿no?, entre la escuela y el tratamiento, como decía antes, que la manera como puntuamos a la asistencia a la escuela en las cárceles catalanas puede variar mucho de un centro a otro, igual que el PIT, ¿vale? Hay escuelas que el ir a la escuela es una exigencia que puede comportar denegar un permiso, por ejemplo, aunque no pase nunca o casi nunca, pero puede llegar a pasar. En cambio, hay otras escuelas en las que la escuela no forma parte de este contrato. Hay escuelas en las que sí que forma parte, pero bueno, si no viene no pasa nada. Entonces, lo que nos encontramos aquí es que en 9 cárceles que hay en Cataluña, cada una funciona distinta, y esto podría vulnerar, desde un prisma ya, si queréis, más purista a nivel jurídico, pues el principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica, ¿no? Luego también la escuela y el régimen, pues la mayoría de personal docente encuestado considera que el régimen penitenciario, la seguridad, condiciona en alto grado su labor docente, pues desde materiales prohibidos, actividades que no se puede hacer, etcétera. Y también el DER, que son los módulos donde en Cataluña están la gente de primer grado, que normalmente puede pasar que queden un poco olvidados de la acción educativa, y precisamente sería en este perfil de personas que acostumbran estar en estos espacios en las que quizás la intervención educativa también tendría que replantearse para cómo poder llegar allí, y que no sea la seguridad la que nos pisa la escuela, sino que la seguridad del centro, que también tiene que estar obviamente, escuche un poco a cuáles son las exigencias de la escuela. Ya finalmente el profesorado, ya termino, perdonad, el profesorado considera que
que le falta formación en muchos aspectos sobre el medio penitenciario, y aquí también era interesante ver, por eso hice 2 encuestas, uno para directores y directoras docentes y otro para personal docente, para ver la percepción que tenían sobre la formación. Y así como los directores consideraban que, bueno, que los maestros más o menos ya sabían, ¿no?, lo que tenían que saber sobre el medio, las respuestas de los maestros pues fue al contrario. La mayoría de docentes echaban de menos un poco más formación en aspectos penitenciarios. Ya para terminar las conclusiones, solo voy a hablar de las 2 últimas porque se me ha ido el tiempo. Yo no pienso que el debate, y esto ya sé que es mi opinión personal, no la de mis compañeros, sino mi opinión, es que tendríamos que plantearnos cómo concebemos nuestro trabajo como maestros dentro de la prisión, si somos los garantes de un derecho fundamental que, como decía al principio, no se puede ver limitado por el hecho de que una persona esté en prisión, por lo tanto, si somos una escuela de adultos no propia, o si tenemos relación con el tratamiento. O también es verdad, por suerte, como todo en la vida, no hay blancos y negros, sino que puede haber aquí un mix, ¿no?, de combinación, pero sí que sería interesante, yo pienso, que haya un debate y una participación del personal docente para que seamos nosotros quien lo pueda decidir, también escuchando, por supuesto, a nuestros alumnos, que son al final los usuarios. Y finalmente, la 9, muy ligada con la 8, es que sea cual sea nuestra concepción de lo que hacemos allí dentro, que son totalmente legítimas todas las opiniones, por suerte, es que lo que sí que tiene que haber, pienso yo, es una voluntariedad real de la persona que va a la escuela. Si no, por lo contrario, pues es un poco un paripé que tanto el alumno como el maestro juega, y pues como personas adultas y no como personas enfermas, ¿no?, pues tendremos que confiar, pienso yo, en que sean ellos mismos los que decidan qué quieren hacer con su vida, si quieren venir, si no quieren venir, y a partir de ahí, ¿no?, construir un espacio escolar, pues esto, voluntario y que realmente sea participativo y real. Muchas gracias, disculparme por el tiempo, ya sé que soy un pesado, pero bueno, espero que os haya interesado. Cualquier cosa, pues como veis, es un tema que me apasiona y estoy dispuesto a hablarlo y a debatirlo. Muchas gracias. Arnau, muchas gracias por darnos tu visión. La verdad es que es complicado, me refiero, el abordar esto solo en este tiempo, pero lo has hecho fenomenal. Lo único que, como tenemos que continuar, pues el tiempo nos apremia. Así que gracias, Arnau. Pasamos ahora a la tercera experiencia. Para ver esta experiencia viajamos hasta Tenerife con nuestro tercer ponente, que es José María Alfonso Martínez, más conocido por Chema, que es jefe de estudios y profesor de lengua castellana y literatura del aula escrita de personas adultas en el establecimiento penitenciario de Tenerife, que depende del CEPA de Santa Cruz de Tenerife. Durante 4 años también Chema fue coordinador del Servicio de Personas Adultas de la Consejería del Gobierno de Canarias, y nos va a presentar su experiencia titulada Un programa educativo de palabras prisioneras. En ella nos comentará que incluye un programa de radio educativo, cultural y de entretenimiento. Nos explicará también cómo los internos e internas participan dentro de un taller de narrativa. También Chema ha participado en el proyecto Pasapalabra de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y también nos comentará cómo la radio ha servido de gran utilidad tras el confinamiento para atender al alumnado durante este periodo. Pues muchas gracias, Chema, y estamos deseando que nos cuentes todo lo que puedas sobre este programa educativo, aunque sabemos que es difícil y que intentamos decir muchas cosas en poco tiempo. Adelante, Chema. Buenos días o buenas tardes, Esther. Buenos días, Arnau. Buenos días, Tocayo. Yo ya no sé qué voy a contar, porque entre la exposición que hicieron Arnau y mi tocayo de los problemas generales de las prisiones, la mayoría los comparto y lo vamos a ver ahora en el pequeño proyecto que tenemos en el establecimiento penitenciario de Tenerife. Bueno, ellos pues hicieron una versión general muy excelente de lo que es la enseñanza de educación de personas adultas en las prisiones. Yo, que fui antiguo profesor de instituciones penitenciarias, año 1990, los años no perdonan, en esas oposiciones, y luego nos integraron en el año 2000 en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, pues lo he vivido todo en
en propias carnes, ¿no? Y más estando durante 4 años en el Servicio de Educación de Personas Adultas de la Consejería, donde hice propuestas que no van al caso porque si no me alargo y no presento mi proyecto. En primer lugar, quisiera acordarme de toda la gente que está sufriendo el COVID. Ahora mismo tengo amigos que están ingresados y que está repercutiendo tanto en nuestra forma de vivir. Espero que nos concienciemos, y yo que creo mucho en el trabajo en equipo, en la prisión es un lugar donde hay que fomentar mucho el trabajo en equipo entre los miembros de la Consejería de Educación e instituciones penitenciarias. Creo que debemos hacer causa todos juntos para intentar acabar con esta pandemia. Bueno, en esas oposiciones de 1990 que nombré, nos salió en el examen unos versos de Blas de Otero que empieza por el título de Pido la paz y la palabra, ¿no? En las prisiones, en los módulos, en los patios hay muy pocas palabras y hay mucho de otras cosas, ¿no? Entonces, por eso el significado de la radio educativa. Hubo otra serie de proyectos, pero ahora me voy a centrar en este, ¿no? El profesor del centro de Alberquillas también me comió un poco el terreno y hizo una presentación genial y además con una voz totalmente radiofónica. Voy a compartir, creo que pueda compartir una pequeña presentación, ya que no pude por motivos técnicos. Espero que se vea. Sí que se ve, sí. ¿Se ve? Sí. Bueno, pues adelante. Voy a compartir unas imágenes que salían en el vídeo que elaboraron los internos del establecimiento penitenciario de Tenerife. Yo creo que al final de todos los profesores, como dijo muy bien un ponente una ponente en las anteriores que hubo, los profesores debemos ser un poquito más humildes, saber que somos un eje en el engranaje de la educación y que debemos contar para aquellas cosas que hacemos con la participación del alumnado. Nosotros pretendimos que se colgara un vídeo hecho por los internos aquí, pero por cuestiones técnicas que entiendo, que quiero agradecer al Servicio de Educación de Personas Adultas, al Congreso, nuestra participación. Creo que es muy importante que se dé a conocer todas estas experiencias que estamos escuchando, interesantísimas todas. La pena es que uno ha ido de una a otra y al final no te quedas con todo. Habrá que verlo en la página web que tiene el servicio. Bueno, empiezo entonces, como no pudo ser el vídeo, por el final. Durante este curso, el 2021, en el seminario intercentro dirigido por el Servicio de Educación de Personas Adultas de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el profesorado de los APAS establecimientos penitenciarios de Salto del Negro en Gran Canaria, de Lanzarote y de Tenerife, nos hemos unido para crear píldoras educativas para transmitir a través de la radio. Estas píldoras educativas son unos pequeños podcasts, unas pequeñas grabaciones hechas y dirigidas por el profesorado, pero con la colaboración de internos de apoyo, ¿no? Que es muy importante. Bueno, estas píldoras las estamos grabando y todo el profesorado de los 3 centros, de lo cual me congratulo mucho que por primera vez estemos trabajando en este seminario intercentros de una manera unida, las estamos colocando en Google Drive para que luego el profesorado de todos los centros la pueda recoger y llevar a sus emisoras de radio y compartirlos con los internos. Bueno, los podcasts, la elaboración de podcasts que se hacen en la emisora, alguien las hace grabadas o alguien las recoge en internet, en todo el material que hay, pues van acompañadas de una pequeña libreta educativa hecha por el profesorado con actividades y que están relacionadas
con los podcasts grabados. Esta libreta se entrega al inicio del curso escolar. Todo esto tiene que ver con lo que hablaban antes de abandono, absentismo, falta de interés. No voy a meterme en todo eso porque creo que todos los profesores que trabajan en establecimientos penitenciarios saben lo que hay. Entonces, un poquito es que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña, ¿no? Bueno, pues como decía, con estas libretas, cuando iniciamos el primer bloque, saben que la educación de adultos en Canarias por lo menos va por bloques, modulares, por tramos, pues cuando empezamos cada bloque se la damos a unos internos que tenemos, colaboradores del profesorado en cada módulo, para que con ellos durante el tiempo fuera de las clases las vayan copiando con los internos. De esta manera tenemos una libreta de trabajo que no tenemos que fotocopiar, que no tenemos que hacer fotocopias y que nos va a servir luego en el proceso de evaluación. Los podcasts supervisados por el equipo educativo, y tenemos este año parte del equipo docente del profesorado, somos 14 en total, con una gran predisposición en general a la idea, igual que a otros proyectos y tareas que hemos realizado. Bueno, pues dirigidos por el equipo directivo, los están elaborando internos e internas con los que el profesorado cuenta en cada módulo de apoyo docente, como decía antes. Internos e internas, que tenemos un grupito que conformamos el programa de radio Palabras Prisioneras, que se lleva emitiendo durante muchos años, y el alumnado que asiste a las clases, fundamental. Y todos juntos estamos creando un hábito, todos en equipo estamos creando un hábito en la radio y en el salón de actos, que ahí tiene la imagen, mientras unos las escuchan, otros las van haciendo en la radio y grabando, y luego evaluamos los fallos o las cosas que hay que corregir. No nos importa tanto la calidad del podcast, sino lo que nos interesa realmente es la participación y el aprendizaje del alumnado, la colaboración, de manera que aquellos que más saben enseñen a los demás. A veces el profesorado nos quedamos en un nivel demasiado alto o incomprensible para cierta parte de alumnado, con unas características, vamos, les cuento una anécdota que me ocurrió esta semana. Con uno de los chicos de radio me dijo: profe, necesito que me des material para un chico que no va a clase porque le da vergüenza delante de los demás. Y ejemplos como estos, muchísimos. Bueno, pues la cuestión es cómo llegamos, y el proceso es que esa gente, esos internos a los cuales hay que llegar y que sabemos quiénes son, internos que tienen ascendencia, antiguamente se les llamaba quíes. Bueno, pues estos internos pueden hacer una labor excelente para volver a recuperar a esa gente, para hacer de puente entre nosotros y ellos. Bueno, las píldoras educativas intentarán plasmar aquellos conceptos, procedimientos o valores básicos del currículum de formación básica de personas adultas. A veces el profesorado nos quejamos mucho del currículum, pero el currículum en muchas situaciones es flexible, y es un poco nosotros cómo lo llevamos a las aulas y cómo damos las clases y qué entendemos por lo que es un aula. Un aula solo no es una estructura física con 4 paredes donde vamos a alargar allí una serie de contenidos como si fuéramos profesores universitarios. Esto que estoy compartiendo es un aula educativa, es un lugar de aprendizaje. Bueno, estas píldoras educativas que se están programando en sesiones para que el alumnado las pueda escuchar en diferentes sesiones y franjas horarias. Esto no me voy a alargar porque si no, pero es que es muy complejo, porque si no, no me da tiempo. Pero esto lo comprendí cuando hicimos un anuncio publicitario para que los chicos supieran que se podían presentar a los exámenes de las pruebas de acceso a ciclo medio y superior, y vi que se escuchaban, ¿vale? En el proceso de escucha de los podcasts,
Como he dicho, contamos también con la ayuda de los funcionariados de vigilancia. Yo sé que cada prisión es un mundo, pero yo estoy convencido de que el funcionariado de vigilancia, muchos de ellos están muy preparados y están dispuestos a ayudarnos. Y no hay que ignorarlos y a veces hay que contar con ellos. Yo cuento, vamos, de todos mis años de jugar al fútbol con ellos, de participar en actividades con ellos, cuento con muchísimos amigos y si puedo y si podemos, los profesores del Centro Penitenciario de Tenerife hacer tantas cosas es porque contamos con estos profesionales y también con los profesionales del equipo de tratamiento, por supuesto. Y quería decir que la prisión de Tenerife es una prisión bastante antigua y con bastantes problemas técnicos, ¿vale? Con lo cual es mucho más importante este trabajo. ¿Cómo y cuándo surgió esta idea? Bueno, durante el confinamiento solo pudimos entrar a algunas tandas de fotocopias, ¿no? Con pequeñas explicaciones de los temas trabajados en el currículum, con sus actividades correspondientes. Está claro lo que dijo José María antes, no tenemos aulas virtuales, aunque creo que la UNED sí que va a tener una, cosa que es injusto. Si la UNED puede, nosotros podemos, y en esa comisión de seguimiento habrá que trabajarlo, ¿no? No disponemos de conexión a Internet, creo que lo han nombrado los profesores anteriores y es evidente, y yo creo que es muy posible, hay que luchar porque así sea, pero en el Centro Penitenciario de Tenerife, en Las Palmas y Lanzarote, contamos con emisoras. Esta emisora que estoy hablando yo ahora, no les cuento la historia, pero es muy rústica, lo pueden ver por las imágenes. Y muchas veces con mucho esfuerzo y con haciendo muchos apaños de un lado y de otro. O sea, que es una cuestión de interés y de ganas, ¿no? Bueno, tenemos esta emisora y tenemos un programa de radio maravilloso que se llama Palabras Prisioneras. Lo de prisioneras no va porque sean unas palabras que no se pueden escuchar, sino todo lo contrario, para que las escuche todo el mundo, ¿vale? Y este programa se emite todas las tardes de los martes y miércoles de 4:30 a 6:30. Lo llevamos haciendo durante mucho tiempo. Estamos convencidos de que funcionó con una serie de actividades y durante el confinamiento y ante ese aislamiento nos llevó y pensamos en esta forma de enseñanza. No como un estilo Radio ECA o como otras enseñanzas a distancia, no. Creo que lo comenté un poquito antes. Las personas que están privativas de libertad tienen una necesidad de contacto brutal con nosotros y con el exterior. Por eso la enseñanza presencial es fundamental. Esto simplemente es un apoyo. Antes contaron mis compañeros sobre mi compañero José María, sobre las ONGs que van ayudando, que van completando actividades para esas personas. Bueno, esto está hecho por nosotros, esto está hecho por los internos y creo que es muy interesante. Y hay cosas increíbles, desde contar con un rap lo que son las tildes, simplemente. Bueno. Anteriormente, el interno que llevaba el programa, que es este chico que está aquí, Demetrio Rigopoulos, que se va en libertad el próximo miércoles, nos propuso el equipo docente, 14 profesores, realizar anuncios publicitarios. El curso pasado, para que los internos que quisieran se apuntaran, ya lo conté antes, y por eso surgió la idea de las píldoras. Por otro lado... Disculpa, José María, perdona que te interrumpa. Se me pa. Sí, tendrás que ir concluyendo, bueno, por favor. Pues nada, un Perdona, poquito... porque es que es súper interesante, pero ya sabes, aún nos queda otro ponente. Bueno, todo el mundo puede ver, esos son los colaboradores, lo que trabajamos, las redes, me pongo a hablar y no paro. Bueno, en la página web del CEPA La Farola de Santa Cruz pueden ver
todas las experiencias que hemos tenido, pero antes de terminar quiero agradecer la colaboración del equipo directivo del establecimiento penitenciario, a los funcionarios de vigilancia, al equipo de tratamiento y muy especialmente al profesorado y a los internos e internas. Gracias a todos, porque este es un trabajo de todos. Vale, gracias José María, y disculpa que no es porque no fuera interesante, sino por el tiempo. Perdón. Es tan complicado en 10 minutos poder expresar todo lo que hacemos. Pues a ver, nuestro cuarto y último ponente, pero no menos importante, es Eduardo Gil Aparicio, maestro de inglés que tras 15 años en el CEPA Villarejo como docente, desarrollaba su docencia también en la cárcel de Extremera en la Comunidad de Madrid. Su experiencia, que está titulada De aula adscrita a cepa independiente en el ámbito penitenciario, nos va a contar cuál ha sido el proceso y transición de ser un centro dependiente de un centro de adultos a ser un centro independiente ellos mismos desde el centro penitenciario. Es un debate que ya se ha abierto en el chat, por lo tanto está interesando un poco porque, claro, algunos centros dependen de los centros de adultos y otros, como es este el caso, sois autónomos. Eduardo Gil desempeña la función de dirección de este nuevo centro. Les deseamos mucha suerte en su nueva andadura y estamos atentos a escuchar cómo ha sido este proceso de cambio. Muchas gracias y silenciar los micros los que no hablemos y adelante. Eduardo. Buenos días. Muchas gracias, Esther, por tu introducción. Nada. Como último, pero te voy a llevar la contraria, sí menos importante, puesto no tiene que soy absolutamente nuevo en esto. Importante. Sí, al lado de semejantes personalidades como Chema, como José María, como Arnau, pues yo básicamente soy un maestro más que, bueno, ahora, dada la circunstancia de pasar de tener un aula adscrita a crear la Consejería de Educación, un centro por fin allí dentro, en la cárcel de Extremera, por esa circunstancia, pues ahora me corresponde a mí y no mato absoluto ejercer esta función, ¿no?, de director. Entonces, bueno, quizás es un poco la visión contraria y desde el punto de vista desde abajo hacia arriba, ver todo este mundo, lo interesante que es, la cantidad de cosas que hay que hacer y claro, mi experiencia, lo que os quisiera presentar ahora es precisamente la importancia que tiene, lo positivo que va a ser para el centro educativo existir allí dentro, estar físicamente dentro, con una estructura, con equipo directivo, con un equipo completo de docentes, etcétera. Nosotros hemos estado, bueno, durante muchos años, desde que se creó la prisión, pues no sé exactamente si a partir del segundo año de prisión, pues con 2, 3 interinos cada año y dando simplemente pues, asignaturas sueltas en graduado, en primaria, en alfabetización, etcétera, todo lo que se podía llegar con muy poco personal y sin estructura dentro. El cambio es necesario. Desde el primer momento, gente como José María García, desde Alcalá de Henares y las instituciones, pues luchando para que esto exista y muchísimo tiempo después veremos los resultados, los beneficios. Durante estas ponencias tan interesantes que en este congreso pues están escuchando con todas las notas que estoy tomando poco a poco, una cantidad ya de lo que uno tenía claro que intentaba hacer y a medio plazo conseguirá, todo lo que uno tiene que intentar hacer es necesario estar dentro. Tenemos muchos beneficios. Dejadme que os muestre primero, a ver si consigo compartir aquí unas fotillos de cómo es el centro. Ahora os estará llegando, me figuro. Este es el centro de Extremera. Se ven, ¿verdad? Este es el centro de Extremera. Bueno, pues básicamente un edificio dentro de la instalación, pues tenemos unas cuantas aulas. El lema de conquistar espacios es más que apropiado en este caso, puesto que estos espacios hay que luchar por ellos. Luego, como simplemente somos una pequeña puerta, ¿no?, con unos horarios en la puerta y poco más, no, el hecho de no existir, no tener ni siquiera un mísero cartel,
tener una simple sala de profes y equipo directivo y todos juntos, bueno, pues como veis las instalaciones son las que son, nos adaptamos a lo que tenemos, aquí no hay conexión de ningún tipo, aunque veáis ordenadores están desenchufados, no estamos en el siglo XX todavía. Tenemos buenos espacios, de eso evidentemente en las cárceles me figuro que no seré el único que no se pueda quejar. Por ejemplo, para el hecho del COVID ahora, la separación, etcétera, pues no tenemos ningún problema. Y bueno, pues de lo malo, malo, este es el tipo contamos con poco profesorado, etcétera. Más o menos es lo que podemos hacer. Vamos a ver si logramos otra vez dejar de compartir esto y volver a la ponencia. Eso es. Bueno, tengo aquí unas notas, unas pequeñas notas sobre asuntos en los que va a ser muy beneficioso. De momento, ya he mencionado los espacios. Daos cuenta que en la cárcel se dan muchas situaciones. Está la UNED dando unas clases, hay ONGs que participan y ayudan de mil maneras, hay asociaciones por todas partes, talleres del SEPE, etcétera. Los espacios en los que nosotros trabajamos pues son compartidos y para empezar el hecho de estar dentro, de dejar de ser un aula adscrita a ser un independiente que está ahí dentro, hace que puedas, por así decirlo, luchar por conseguir unos espacios donde trabajar mejor. ¿Vale? En cuanto a la gestión, la burocracia, hace que todo sea posible. Están a 20 kilómetros de donde trabajas, generando papeles, llevándolos, firmándolos, las órdenes, por ejemplo, para que los alumnos consigan salir del módulo, vengan a las aulas. Pues todo eso tenemos que estar allí dentro, junto a ordenadores de funcionarios de prisiones, donde recabar datos. Daos cuenta que la mayoría de las veces nosotros, por ejemplo, no tenemos conexión a Internet todavía, es necesario que estemos dentro. No hay vía más posible que estar allí. El hecho de existir como un centro educativo tiene, por ejemplo, una de las cosas que más me ha congratulado y positivo he visto en ello es tener orientadora. El equipo el plan de convivencia, por ejemplo, organizar talleres de memoria, empezar a trabajar en un proyecto educativo, etcétera. Por supuesto, ya lo hemos mencionado, tener director, secretaria. Imaginaos todos los que me estáis escuchando ahora, que vais con un coche hasta un centro penitenciario, entráis y volvéis a trabajar con vuestros directores, con vuestros secretarios, con vuestros jefes de estudios, y tenéis la suerte de contar con ellos, que estén a kilómetros o tenerlos al lado, evidentemente, estar dentro, existir como centro educativo independiente es primordial. De profesorado, pensad que tener gente que está ahí durante años consigue, bueno, tiene sus pros y sus contras. Esto ya sabéis, todos habréis participado en alguna conversación entre los pros y los contras, los beneficios que tiene o no cuando los profesores son interinos o cuando los profesores somos gente envejecida, poco a poco envejeciendo, ¿no? Tienen sus pros y sus contras. Yo le veo más pros al hecho de que consigamos tener funcionarios definitivos dentro de la prisión, esperemos que para el año que viene. La plantilla estable, os podéis imaginar la cantidad de proyectos a largo plazo y no de unos pocos meses que se pueden llevar. Estando dentro de una prisión, siendo un aula adscrita, no consigues, pero siendo un CEPA independiente en prisión, puedes trabajar, por ejemplo, cosas tan simples que en la calle eran tan sencillas como tener un consejo de centro, como hacer una junta de delegados, como escuchar a los alumnos en momentos, en esos tiempos muertos en los que a lo mejor no disponías antes y ahora sí. También, aunque algunas veces, por ejemplo, sí que se han organizado, pero pensad en las actividades extraescolares. Aquellos que pueden disponer de medios, de personal,
de cercanía para tratar con el establecimiento penitenciario la manera de llevar a cabo cualquier tipo de actividad extraescolar, sean, por ejemplo, actividades de dentro, cine o talleres de todo tipo, como los que estamos escuchando estas horas de congreso, como incluso fuera de la cárcel, salidas a museos que se puedan organizar. En Extremera, por ejemplo, una profesora sí consiguió llevarles, qué momento de libertad, llevar a las alumnas a la playa de Extremera, que no es nada especial, pero salir a un río y bañarse, algo tan cotidiano para todos nosotros, ¿no? Eh, Fijaos la cantidad de cosas positivas, pensad que siempre, aunque aquí estemos pues cientos y cientos de docentes pensando nada más que desde nuestro punto de vista, lo que está en el centro de la educación, desde luego siempre es el alumno. Qué momentos buenos, qué momentos de libertad poder organizar una cosa como esa, se me ocurre, ¿no? Qué cantidad de cosas positivas tiene. Eh, Otro tema más que tengo aquí apuntado como gran beneficio, tener una escuela independiente, imaginaos la imagen. Cuando un alumno con sus temores, con sus miedos, entra a una escuela, pasa en la calle, ¿qué no pasará en prisión? Eh, que una escuela tenga, por ejemplo, un nombre, cosa que nosotros no tenemos, que una escuela tenga, por ejemplo, un logotipo, que el aspecto físico sea como el de una escuela, con decoración, porque echamos horas allí dentro y conseguiremos poner tablones, trabajos de alumnos, porque tenga, por ejemplo, las mesas de instituto, en lugar de tener unas mesas de estas tan carcelarias, llamémoslas, ¿no? Eh, Evidentemente, toda esa imagen, la imagen de que habiendo allí gente suficiente y gente dedicada, pues, por ejemplo, elaboremos un folleto de bienvenida para los internos que llegan a la prisión para informarles de que, oye, existe esta escuela y esto es lo que puedes hacer en ella. Un mínimo, por ejemplo, un folleto, o sea, cosas como esas, qué cantidad de buenas experiencias les podemos ofrecer, ¿no? A los alumnos. Así que bueno, no quisiera enrollarme mucho, me tenéis en Extremera para lo que podáis necesitar y para lo que podáis ayudar también, os escucharemos amablemente, pero a modo de conclusión, dejadme que haga un mini resumen, la estabilidad de los espacios, conseguir, a ver, dónde damos clases, o sea, luchar por un aula y que ese aula te la presten, qué bueno es estar dentro y no ser un aula que va y viene. Agilidad de gestión es un beneficio de que no seamos un aula adscrita, la agilidad de gestión. El profesorado, el hecho de contar con más y más estable profesorado, no gente que viene los martes, pero el lunes, miércoles, jueves está en otros sitios, sino en la cárcel. El hecho de estar dedicados, qué bueno es. Y una cosa tan pareciera un poco ridícula, pero qué importante es una imagen como centro independiente, una imagen de escuela. Qué positivo es todo esto. En cuanto al proceso de cambiar de aula escrita a cepa independiente, si tenéis algún tipo evidentemente espero que os llegue la necesidad de que luchéis en vuestras respectivas comunidades autónomas porque las autoridades consigan crear centros independientes dentro de las cárceles. Para eso lamento no poder ayudaros, puesto que soy el más novato en la materia, pero aquí tenéis a José María García, que es quien realmente más lo ha luchado y soy incapaz de abarcar lo que probablemente él haya trabajado por esto, al cual, por supuesto, le damos las gracias de parte de los internos, que son los realmente beneficiados, los alumnos de tu trabajo, José María. Bueno, Y bueno, muchas gracias a todos por asistir y por escucharnos y cedo la palabra de vuelta a Esther. Muchas gracias a todos. Simplemente comentar, porque ya de tiempo ya me despiden porque vamos un poco mal como moderadora. A ver, comentar cosas que se han dicho en el chat, como ha comentado Josep Luis San Juan, ha comentado sobre las tensiones y equilibrio de poder entre la escuela y las direcciones de los centros penitenciarios, un poco esa relación. Se ha comentado también mucho el acceso a Internet, que de los centros que si no hay, que si en algunos hay, o si por ejemplo para algunas enseñanzas como es la UNED sí que parece que van a tener acceso. Luego también se ha comentado una cosa que me parece muy interesante de Ricardo Ballesteros, que somos a veces un poco la escuela o los docentes un soplo de aire para nuestro alumnado.
Y simplemente, si alguno brevemente quiere decir algo, pero de manera muy breve, yo agradeceros a todos vuestra participación, que conmigo habéis sido muy amables. José María me pide la palabra, adelante. Sí, sí, bueno, acabo de oír la palabra Ricardo Ballesteros, un saludo, porque ya sé quién va a ser ese Ricardo Ballesteros. Me han llegado unos cuantos WhatsApp diciendo de la presentación que nadie se preocupe de la presentación, que como presentación no vale, es una presentación y ya está. Lo importante es la idea. Y dentro de todo lo que he explicado y vale para mi centro, quiero quedarme con la parte final, cuando he dicho de los retos que tenemos, no la conclusión de la exposición de la comisión mixta, sino los retos. Que no se nos olvide, en la educación en prisiones, las dos bases que están pendientes son la formación para la empleabilidad, una formación profesional básica, unas cualificaciones profesionales que se den desde los CEPA o que se puedan ofertar desde los CEPA. Y estoy completamente de acuerdo con los compañeros, compañeras que hayan dicho lo de la digitalización, que lleguemos a que pueda haber aulas virtuales, a que haya conexiones a Internet. Ahí instituciones penitenciarias tienen que empezar a facilitarlo. Se lo ha facilitado al Ministerio de Justicia con que pueda haber conexiones con los juzgados de forma habitual. Se lo ha facilitado a la UNED en la plataforma ALF, que es como se denomina. Acabamos de empezar nosotros con el aula virtual de Educamadrid y espero que vengan muchas aulas virtuales en muchos centros de todo el estado. Gracias. Pues si no más queréis intervenir, simplemente daros las gracias a todos, a José María, Chema, Eduardo y me dejo a Arnau. Y decir que se retoma el congreso a las 4:30, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos y que sea la primera, pero no la última. Gracias. Gracias a todos. Un saludo. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego.